una simple pregunta. ¿Creen ustedes que puede existir un monstruo de característica prehistórica en la contemporaneidad de nuestra época? Creo fielmente en el monstruito del lago Ness. Exactamente, porque de eso precisamente vamos a hablar hoy día, que vuelve a ser noticia. Amigos míos, los empresarios de Google ofrecieron el servicio, ¿cierto?, de Google Street, vale decir al milímetro, centímetro a centímetro, escaneado, obviamente, el lago Ness en Escocia, para ver si es que alguien en algún momento llega a descubrir la presencia de este monstruo que parece algo así como un plesiosaurio. Atención, amigos míos, fíjense que algunas personas, porque son tantos los testigos que dicen haberlo visto, que las descripciones parecen coincidir en cada uno, obviamente, de estos nombramientos. Atención, se ha hecho una especie de maqueta hiperrealista tridimensional del monstruo que podemos ver de inmediato que así luciría, según los testigos, el monstruo del lago Ness. Mira. I noticed this black hump shoot out from behind the trees. We saw this great neck emerge from the water, at least about 5 feet. A silvery figure just sticking out of the water, and it was about probably 8 feet out of the water. It was huge. Eyewitnesses report an animal 25 to 30 feet in length, nearly the length of a tractor trailer, with a long neck, a barrel-shaped body, and flippers. Finalmente, como les decía, si tuviéramos que llevar un referente a partir de lo que entendemos del Jurásico, podría ser esto una especie de plesiosaurio. Ya vamos a llegar a las conclusiones si esto es un monstruo, una mutación, o es una criatura que sobrevivió, una criatura antediluviana que de alguna manera ha logrado permanecer oculta por los millones de años que la acompañan. Atención, las características, como veían, el cuello solamente casi 2 metros de largo. En total, del cuello a la cola, 4 metros de largo y podría pasar varias toneladas. Y por supuesto, una aleta, lo que no lo hace un animal anfibio, vale decir, no puede pasarse en tierra, solo nadar en la superficie, muy en la orillita arriba, y por supuesto las profundidades de este tremendamente turbio, muy profundo y muy extenso también lago Ness en Escocia. Se le llama Nessie, así a modo de cariño, absolutamente. Oye, si existen las ballenas, perfectamente puede existir el monstruo del lago Ness. Son animales de dimensiones así inconmensurables. Sí, y si tiene aletas en vez de patas, claro, se va a quedar ahí todo el rato, ¿no? Quizás. Absolutamente. Ahora, obviamente, como existe una serie de leyendas, mitología y testigos que algunos podemos dudar de, obviamente, de sus dichos, fíjense que científicos han querido averiguar, porque es tanto el nivel fotográfico que hoy día vamos a revisar, que algunos dijeron, ¿saben qué? En una de esas encontramos una nueva especie animal. Y fueron, y aunque ustedes no lo crean, amigo mío, encontraron a través de pruebas de ecosonda la existencia, al parecer, de que existe una criatura gigante, desconocida, ignota, en las profundidades del lago. Atención. Oh, wow. Were producing reports suggesting that there was definitely something swimming about in here, something very large. It was all with echo sounders, which is a sort of an underwater radar. They were all pointing downwards in a huge line. So it's a sonar curtain. And what we were trying to do was to establish whether some of the interesting sonar contacts we'd got, and we did actually find that the majority of the contacts we got were fixed, but 3 seemed to move. A number of expeditions still get these rather enigmatic sonar contacts that we don't fully understand. They seem stronger than the fish we're familiar with, and they lie deeper down. Adrian Chine, de quien acabamos de escuchar esos dichos, finalmente es un naturalista que él quiso hacerse cargo del tema de la manera más seria y rigurosa posible. Y en más de alguna ocasión, a través de estos sistemas de ecosonda, logró determinar que a veces habían cardúmenes de peces viajando en conjunto y que presentaban separación entre ellos, a excepción de algunas veces donde aparecía una criatura única, una masa completa, unificada, concreta, que se desplazaba a grandes profundidades y que el radar la captó, mas no pudo hacer un dibujo perfecto dado a la tremenda velocidad que se dibujaba esta criatura a través, obviamente, bajo las profundidades. Atención, aquí viene el tema que todo el mundo conoce al monstruo del lago Ness por esta fotografía, que obviamente ya ha sido confirmada como no del todo falsa, pero que podría poner en cuestionamiento ciertas nociones, digamos, para entender qué tipo de monstruo estamos hablando. Esto fue tomado en el año 1933, uno de los primeros registros, absolutamente. De hecho, es absolutamente el primerísimo. Bueno, fue tomada por un señor llamado Hugh Gray y fue captada, como les decía, el 12 de noviembre del año 1933. Ahora, ¿qué es lo curioso de esta fotografía en particular? Que va acompañado de un relato. Él dice que ve el monstruo con su cuello fuera
del lago, agarra su cámara fotográfica en tiempos de revelado, ¿cierto? Sí, claro. Y logra solamente sacar esta única gran fotografía donde sí se logró determinarse que las dimensiones de esta criatura son a las que se dicen que es aproximadamente 4 metros de largo. Esa es la primera. hay que No se entiende mucho, claro. De hecho, en realidad el relato está sobre todo la fuerza, porque uno podría decir quizás es parte del oleaje, es un juego de luces y sombras. Claro. Sin embargo, lo que sí se determinó es que aquí no hay truco, no hay manipulación y que efectivamente sí constituía una extraña criatura, pero si bien nadie puede decir que es un monstruo propiamente tal. Claro. Vamos a la falsa, la más famosa. Esto lo conoce todo el mundo. Ay, qué Es bonito. asomando el cuellito, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Ojo, atención, que fíjense que esto, que por mucho tiempo fue considerada la mejor fotografía tomada del monstruo de todos los tiempos, solo les llamaría a que fíjense en la cantidad del tamaño de las olas alrededor. Sí. Lo que claramente no es muy grande esa criatura. Sí. Exactamente, esta falsa foto que cumple 81 años y que a propósito de aquello partió esta especie de concurso de Google Street, si uno lo puede ubicar. Fue tomada por el señor Robert Kenneth en el año 84, 19 de abril. Año después. Exacto, un año después y tenía que ver precisamente por todo el boom turístico que demanda hasta el día de hoy, si es que alguien ve el monstruo, y él dijo capaz que me pueda adquirir unas luquitas para esto, y de hecho lo vendió a ese diario británico. Bueno, ahí se ve la figura con este monstruo asomando el cuello. Confirmadamente falsa. Exactamente, ahí estamos viendo el zoom y confirmadamente falso en estricto rigor, porque finalmente en realidad es el juguete de un niñito que lo manda sobre una tablita y que era un dinosaurio de hecho. O sea, se parece a un dinosaurio porque exactamente eso es, pero un juguete. Salfa, y en este lago ha desaparecido gente así como sin explicación o algo parecido, porque cuando me hablan de monstruos como algo terrorífico, como algo, ¿no? Entonces de repente podría ser un animal indefenso, así como que no haga mucho, pero no sé si hay como historias de gente que haya desaparecido. En términos estadísticos, Cami, la verdad es que podríamos hablar de un animal herbívoro. Sin embargo, hay 2 ocasiones donde dicen que esta criatura atacó a alguien y que a una la mató. Pero probablemente diremos que por estadística decir que quizá alguien quiso encubrir un crimen y echarle la culpa al monstruo lagonés, porque en las otras ocasiones no se ha sabido. Y si esto tiene estas características por las que vemos, de cuello largo como una jirafa, parece que es más bien herbívoro, que se alimentaría de peces pequeños, pero que no detenta ningún tipo de peligro para el hombre. Atención. Sin embargo, hasta ahora, una de las fotografías más categóricas respecto a que parecen demostrar que sí existe algún tipo de criatura desconocida bajo el lago, es esta tomada en el año 1975. Atención, para muchos deben decir, bueno, pero no se ve muy clara, pero amigos míos, déjenme decir. Cuello largo. Lo suficientemente claro para determinar que eso es real, eso que algunos podrían decir que parece el contorno, la orilla de una gruta subterránea o submarina en este caso, más no. Todos los análisis salieron airosos en pos de quien sacó la fotografía, aludiendo de que era un monstruo, una bestia submarina que se desplazaba cuando él logra captar esta fotografía. Y publicada en el de Telegraph, nada menos. Ni más ni menos, o sea, lo que le da, digamos, un grado de seriedad y rigurosidad a propósito. Porque de hecho no la publicó hasta que finalmente los expertos no la revisaron y dijeron, ¿saben qué? Esto no está trucado, es real. Sí, es una criatura, no sabemos lo que es. Digamos, hoy por hoy las cosas no se hacen así. Eso, porque claro, en esa época que salga en un diario era como que uno no dudaba. Es la verdad máxima. Hoy uno duda de las noticias también en el diario. Como no se puede determinar qué era y que si era solo una criatura y que efectivamente la fotografía no estaba trucada, una vez más, cuando ya el asombro es demasiado generalizado, quedan ahí. Y lo único que entregan como informe es como, aquí no hay manipulación, no sabemos lo que es, pero eso que parece un dinosaurio, dijeron los expertos, es absolutamente real. Ahora, ¿qué es? No se metieron mucho más. Mucha atención, porque fíjate que este experto analiza precisamente la captación de esta criatura grabada en las profundidades del lago Ness en Escocia. Atención. I saw zero evidence that anybody had tampered with the films that we received. Whatever they are and whatever they show, it was something under the waters of the loch. So this picture, within 45 seconds, something drifted into the field of view, had its portrait taken, and then was gone in another 45 seconds. Now, using modern computer technology, Gillespie is able to increase the contrast of the image while enhancing the detail. So the next scene should show a blow-up of what everybody agrees is the interesting part of the image. And there it is. While the size of the object is difficult to discern from this image, it bears a startling resemblance to a creature thought to be long extinct. Es una criatura
no hay truco y parece un dinosaurio y obviamente, como decía el documental, algo que está extinto hace millones, decenas de millones de años y que podría compararse con un plesiosaurio que incluso acá en Santiago de Chile uno puede visitar los huesos de una criatura similar en el Museo de Historia Natural. Pero eso no necesitaría oxígeno en el fondo, porque si... o quizás capaz que sea como las ballenas, que necesita respirar y luego estar 6 horas debajo del agua. Claro, en la última imagen que veíamos, Alfa, veíamos que parecía como una tortuga sin su caparazón, sin su cuerpo más rígido. ¿Podría ser una gran tortuga, no sé, de 3-4 metros, quizás porque son mucho más los animales que no conocemos a los que conocemos realmente en el mundo? Mira, pues sería algo bastante curioso. Bajo el agua, claro. Porque las tortugas, digamos, y dentro de la familia de los reptiles necesitan temperaturas cálidas en la agua, ¿cierto? Que se sumergen en ciertas corrientes submarinas que siempre lo están llevando donde va siendo verano, de alguna manera. Y Escocia no es el caso. Y Escocia no es el caso, donde el nubladito y el frío son los amos y señores. Atención, el monstruo del lago Ness, que obviamente está instalado, toda una campaña turística, hasta el día de hoy, volvió a ser noticia cuando en el año 2014 aparece la siguiente fotografía, donde esta vez Google Earth, al parecer, logró captar una agrupación, una especie de criatura o alguna especie de sombra que algunos decían que podría ser un cardumen y otros finalmente decidieron dar un paso al costado y no se refirieron demasiado a este fenómeno. Esto apareció en Apple Maps. Corrijo, obviamente esto viene de Steve Jobs, no obviamente de su Google, gran competencia. Bueno, finalmente fue tomado por Andrew Dixon, que hace la captación, digamos, a través de estos servicios gratuitos de internet. Un voluntario en servicio de ambulancia aérea del norte de Escocia finalmente lo publica y según el Daily Mail dice que él notó que esta forma se desplazó siempre de manera consistente. No es que podría ser, como bien dice Allison, como algunos determinaron, un cardumen, porque finalmente el cardumen cambia de estructura, pues son muchos peces aglutinados. En este caso dice que no, conserva la forma. Exactamente. Y parece un poquito el cuerpo con una gigantesca aleta al costado. Sin embargo, obviamente es una fotografía polémica en donde algunos se trataron de hacer cargo y otros sencillamente prefirieron no opinar. Es el monstruo. Atención, amigos míos, ¿es este el monstruo del lago Ness, donde se ve avanzando rápidamente en el que debiera ser su entorno natural? Atención. There's some object moving towards my direction on the lock. So, as I quickly switched on the camcorder, Holmes found the image in the viewfinder and was stunned by what he saw. It was so mesmerizing. The way this thing was swimming through the water so efficiently, it looked to be absolutely beautiful. It took something like 2 minutes before it got out of view of my viewfinder. Immediately after I stopped recording, I began shaking. I knew this was going to be probably one of the best sightings ever of the so-called Loch Ness Monster. Atención, Gordon Holmes, el hombre que veíamos en pantalla, es un investigador asiduo al caso del monstruo del lago Ness. Dice él que iba en su auto, ¿cierto? Y de repente lo ve, obviamente, con todas sus cámaras preparadas, sale y lo graba. Es considerado uno de los mejores registros del monstruo del lago Ness. Ojo. Este es el video real, lo que estamos viendo es el video real. Eso es real. Hubo una recreación muy bien, amigo, y este es el video real tal como Gordon Holmes lo captó. Estamos hablando del 24 de mayo del año 2007, donde obviamente este documental finalmente fue aceptado, fue abrazado como inalterado y que claramente ahí hay una criatura misteriosa que tiene una forma serpenteante, también como las míticas serpientes marinas gigantes y todo lo demás. Ahora, yo tengo en este momento un video que fue categórico, polémico, que intentaron pasarlo como real y muchos mordieron el anzuelo y no es para menos por su nivel de producción. Y en contraste de aquello, probablemente hasta ahora y muy recientemente, el mejor registro que hasta ahora nadie ha podido derribar de lo que parece confirmar que existe un monstruo antidiluviano en las profundidades de este lago en Escocia. Todo eso al regreso de esta pausa comercial. ¡Bravo! Estamos revisando todos los cientos de testimonios ante la pregunta de si existe o no el monstruo del lago Ness. Muchas personas dicen haberlo visto. Por ahí hay algunas fotografías. La gran mayoría, por supuesto, se ha detectado que son falsas. Sin embargo, hay otras que se sumergen en el más profundo de los misterios.
Misterio que no cumple con este video que trataron de pasarnos gatos por liebre. Atención, amigos míos. Mira, ahí se mostraba en plena actividad. En pleno almuerzo. Claramente parecía el mejor registro del monstruo del lago Ness jamás captado a lo largo de toda la historia y años de investigación. Finalmente se logró determinar, hay manipulación, eso es completamente falso. La cola, que incluso llegaron a ver que hasta le pusieron pelo, no corresponde a los monstruos marinos, tiene un cierto pelaje al final. Eso no tiene estructura, no tiene una forma lógica de desplazamiento y finalmente se corroboró que eso es un video más falso que un billete de $3, amigo mío. Eso tiene que ver. No puedo decir lo mismo de esto que fue portada de varios diarios de ese continente y que es considerado probablemente el registro más real captado hasta el momento de esta criatura. Esto lo publicó el Sunday Mirror, eso sí, el lago de internet. Exactamente, 11 de noviembre del año 2014. Un hombre de 58 años llamado Richard Collins captó esta extraña figura en el lago, ¿cierto? Desde la cámara de su celular, que ya por aquel entonces tenía vastos megapíxeles y podemos contar con cierto grado de nitidez. Se ve como una criatura confirmada como tal, asoma desde un largo cuello, lo que parece ser el extremo, obviamente, su cabeza, amigos habían visto. Ahora, ¿qué es esto? ¿Un monstruo eterno que ha estado vivo, único, a lo largo de los siglos y los millones de años en este lago? ¿O existe más y ha logrado reproducirse y es una especie de dinosaurio que no hemos podido encontrar? ¿O es un tipo de animal submarino que aún no ha sido clasificado? ¿Qué dicen los expertos? Aquellos que ya entienden que esto es absolutamente posible. Bob Strauss, paleontólogo e investigador, por sus características, por las fotos que han sido aceptadas como real y por lo que cientos de testimonios sí lo avalan, esta criatura es un dinosaurio de la familia de los plesiosaurios y debe pesar unas 2 toneladas. Como no hay mucha comida en el lago, no alcanza un mayor tamaño. De alguna manera, que no sabemos cómo, logró sobrevivir al periodo Jurásico. O sea, y por lo tanto, no es uno, sino que es uno de una completa familia. Si no, sería una criatura que vive millones de años, cosa que no es posible. El menú no es muy amplio, pero el medio ambiente le permitió sobrevivir. Exactamente, se mantiene con lo justo y preciso. Ahora, en un balance, ¿existe o no existe? Va ganando en que es posible que haya un monstruo en las profundidades de ese lago, pero por supuesto, ustedes sí. Muy bien.